24 de marzo. 30 años después, en minutos, Diario del Golpe. Los esperamos. Hola, muy buenas noches. Esto es Diario del Golpe. Estamos en la ESMA. Esta es la Escuela de Mecánica de la Armada, el centro clandestino, ilegal, de detención más emblemático de la última dictadura militar, que comenzó una madrugada como hoy, hace 30 años. No solo era un centro clandestino de detención donde se aplicaba tormentos, era además el eje operativo de un plan sistemático para la represión y la eliminación de opositores políticos al régimen militar. Por primera vez, la televisión argentina transmite en vivo y para todo el país un programa especial desde este sitio horrorosamente histórico. General, llegamos a 1977 con esta institución. ¿Con cuál institución se refiere? Con el Congreso de la Nación Argentina. Las instituciones son permanentes, entiendo que sí. ¿No es cierto que sí? No permitiré que nadie, con cualquier pretexto mezquino, pretenda usurpar el poder que pertenece al pueblo de la nación argentina. Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar. Que todavía no sé dónde está mi hijo. Una persona buena, porque tiene que faltar y no saber dónde los tenemos. La juventud que estudió, que tanto se sacrificó para estudiar y ahora... Se han muerto nuestros hijos, que nos digan, pero que no nos dejen en esta incertidumbre. Yo digo, si estas madres se hubieran preocupado por sus hijos de la misma forma que se preocupan hoy, no estarían lamentando la desaparición de sus hijos. Delinque quien imparte órdenes inmorales. Delinque quien cumple órdenes inmorales. Seguramente no fuimos capaces de luchar cumpliendo el precepto cristiano que nos manda a amar a nuestros enemigos. Señores jueces, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 era el sexto golpe militar en menos de 43 años. Se iba a contar con un amplio, hay que decirlo, un amplio consenso social. Es que los golpes militares eran entonces una forma de acceder al poder aceptada por civiles y militares y muy a menudo promovida desde sectores políticos. Una grave crisis económica y una espiral incontrolable de violencia política le abrieron el camino al golpe del 76. Por eso no sorprendía entonces que un periodista le preguntara al general Videla cuánto iba a durar el Congreso. Lo peor estaba por venir. Isabelita, se convirtió en presidenta el 29 de junio de 1974 por un decreto que firma el propio Juan Domingo Perón. 2 días después, el líder justicialista muere y hereda el poder su esposa, que asume con un ruego a la ciudadanía. Para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos. José López Rega, mano derecha de Perón y ahora de Isabel, era el mismo que conducía la AAA, organización que solo en 4 meses de ese año comete un crimen cada 19 horas. En todo 1975, más de 500 personas fueron asesinadas por razones políticas de izquierda y derecha. Isabel firma el decreto 261 que autoriza al Comando General del Ejército a neutralizar los elementos subversivos que actúan en Tucumán. Las protestas gremiales, en tanto, aumentan día a día. Celestino Rodrigo, ministro de Economía, devalúa un 100% la moneda nacional, que deriva en un alza del dólar del 230%. Isabel ordena un aumento inmediato de sueldos del 50%.
El desabastecimiento da cuenta del fracaso del plan. Todo el Gabinete Nacional renuncia. La CGT para por 48 horas y López Rega, el brujo, huye bajo el disfraz de una misión diplomática al exterior. Si la tocan a Isabel, habrá guerra sin cuartel, cantan las multitudes. En el Congreso de la Nación, la democracia parece no peligrar, custodiada por Jorge Rafael Videla. General, llegamos a 1977 con esta institución. ¿Con cuál institución se refiere? Con el Congreso de la Nación Argentina. Las instituciones son permanentes, entiendo que sí. Por cierto que sí. Iniciado en 1976, la calle respira el golpe, rumor que inunda los diarios. El 23 de marzo, por la noche, Isabel pretende viajar desde Casa de Gobierno a la Quinta de Olivos. La allí expresidenta es detenida. La ciudad amanece con una noticia no tan inesperada. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Asumen Videla como presidente en una junta que integran además el almirante Emilio Macera y el brigadier Orlando Agosti. El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, entre otras medidas, suspende la actividad política, suspende los derechos laborales, disuelve el Congreso y destituye a la Corte Suprema. Comienza una persecución a referentes políticos, sociales y culturales que, no por indiscriminada, deja de tener objetivos claros. Según la CONADEP, el 30% de los desaparecidos eran obreros y delegados gremiales, el 21% eran estudiantes. Con la designación de José Alfredo Martínez de Hoz en el Palacio de Hacienda, la economía también arrasa al ciudadano común y al patrimonio nacional. La deuda externa, en 1975 cada argentino debía $320. En 1983 cada argentino debía 1.500. Inflación, lo que en marzo de 1976 costaba $1, en diciembre de 1983 costaba 5.100. Del 76 al 83, la brecha entre ricos y pobres aumentó un 50%. En 1982, el Estado absorbe deuda privada por $14.000 millones. Aquellos días, 3 décadas atrás, golpearon como nunca al país. Argentina se llenó de sangre y terror para que echen raíces la pobreza, la exclusión y la destrucción del Estado. La dictadura no se instalaba en vano. Reiteramos, a esta misma hora estaba comenzando el golpe, hace 30 años. El golpe de Estado que interrumpió el Estado de Derecho. Desde ahora, el régimen militar era el dueño de la vida y de la muerte. Por este lugar, por la ESMA, pasaron 5.000 detenidos y la mayoría, casi ninguno, 4.800, no sobrevivió al terror. En el informe que sigue, un sobreviviente de la ESMA habla de la apropiación de los bienes materiales de los detenidos, pero también de lo que él recuerda como el olor del miedo entre estas paredes. También da testimonio el hijo de una detenida, nacido aquí mismo, robado aquí mismo por aquellos militares. Nunca fue lo que debió ser. Era de la municipalidad que la cedió a la Marina en 1924. Los militares debían usarla con el único propósito de enseñar. Yo conocí ahí el miedo, el horror, el terror, todo ese tipo de sensaciones. Uno el miedo trata de manejarlo, trata de ser lo más cerebral posible, lo más frío posible, pero bueno, hay momentos en que no, hay forma de controlarlo. Es el lugar donde yo nací, es el lugar donde mi mamá y yo estuvimos los únicos 20 días de nuestra vida juntos. Es ahí por donde pasaron 5.000 compañeros que hoy están desaparecidos. Juan no tiene recuerdos, no sabe a qué hora nació, ni cómo fue el parto de su madre. Me contaron que mi mamá estaba muy contenta, que tenía una panza grande, que el momento que yo nací me abrazaba y se paseaba por las celdas conmigo, y que estaba muy feliz y ella deseaba salir de ese lugar, encontrarse con mi papá y que los tres vivíamos juntos. El peor recuerdo de Osvaldo es el olor en el sótano del casino de oficiales que permaneció impregnado en su nariz por años, a partir del momento en que abandonó la ESMA.
Uno al principio pensaba que era el olor de los sándwiches que traían habitualmente para comer, pero no era así. Ese era el olor que producía los cuerpos quemados por la tortura, ¿no? El olor al miedo. Uno veía ahí y olía miedo. Era olor a adrenalina, la adrenalina que despedían los cuerpos, el olor que dejaba las marcas de la picana en los cuerpos, la transpiración, la adrenalina que salía del cuerpo y la humedad y el encierro. Eso todo junto hacían un olor muy característico. La ESMA albergó la maternidad clandestina que sirvió como base de la apropiación sistemática de los chicos que daban a luz las prisioneras embarazadas. La mamá de Juan llegó al casino de oficiales durante el 5º mes de embarazo, cuando ella tenía 16 años. Mi mamá en un momento le preguntan, bueno, ¿cómo le vas a poner? ¿Qué nombre le vas a poner? Y mi mamá dijo Juan. Entonces le dijeron, bueno, pero ¿Juan qué? ¿Juan solo? Y ella dijo, sí, quiero que se llame Juan solo porque yo quiero que él sea simple como su nombre, ¿no? Que solamente se llame Juan, un nombre simple. En el lugar que los militares llamaban Pañol, guardaban el botín de los saqueos a las casas de las personas secuestradas. En todo caso, la mejor ropa se la repartían entre los oficiales. Algunas de mis mejores ropas se la he visto a algunos oficiales puestas. Las cosas más, digamos, suntuarias o tipo disco, tocadisco, esas cosas se las llevaban los guardias. Y la ropa de todos los días se acumulaba en un pañol y esa era la ropa que nosotros usábamos. La ESMA espera deshabitada conocer su destino final. La aspiración de los sobrevivientes es que se conserve intacta, convertida en un museo para la memoria. Y estamos en la ESMA. Por aquellos años, abrir la puerta de este solemne edificio castrense era abrir las puertas del infierno. En este informe que sigue, se revive el recorrido que empezaba aquí mismo de los detenidos cuando eran ingresados a la ESMA hasta el casino de oficiales y las etapas por las que allí pasaban. 30 años después, las cámaras de Telefe Noticias registraron ese escenario de exterminio. Secuestro, tortura, obtención de datos, desaparición. Esto era una maquinaria de muerte. En la ESMA, este es el casino de oficiales. En este edificio se cometieron algunas de las más aberrantes torturas y vejámenes conocidos en la historia política argentina. En este edificio convivían los oficiales de más alto rango y los detenidos desaparecidos. Claro que las diferencias en las condiciones de alojamiento estaban bien marcadas. Quisimos entrar, abrir nosotros mismos las puertas para liberar sensaciones. Cada lugar, cada rincón pone en carne viva el testimonio de los sobrevivientes. El sótano, conocido como el archivo, era el lugar del comienzo, pero también del final. Los sonidos del silencio definen el espacio y ubican en escena. En el tercer piso funcionaba la capucha. Ese era un sector de concentración. Había solo colchones y frazadas. Allí tenían que dormir encapuchados. No podían hablar ni moverse. A veces ni siquiera se les permitía ir al baño. Hay pocos restos de aquellos tiempos. Todos se lo han llevado o lo han hecho desaparecer, para no dejar rastros. Solo algunas camas de metal arrumbadas. Se cree que sobre ellas aplicaban la picana. Ahí mismo, a algunas embarazadas solo se les permitía descansar días antes del parto. Hasta funcionaba una maternidad clandestina con condiciones higiénicas limitadas. En el denominado pañol se guardaban elementos robados a los detenidos en sus viviendas al momento de los procedimientos. También se falsificaban documentos. El pañol grande estaba repleto de objetos que consideraban valiosos y que luego se repartían entre los oficiales. En la pecera, en cambio, obligaban a hacer trabajos intelectuales. Por una escalera metálica se accedía a la capuchita, donde practicaban junto a un gran tanque de agua interrogatorios y apremios. Muchas veces los marinos le prestaban el piso a efectivos de la Fuerza Aérea para trabajar a la par. En el primero y segundo estaban solo las habitaciones de los oficiales superiores. Las víctimas convivían con sus verdugos.
La fisonomía del lugar fue modificada por los militares antes de abril de 1978, fecha en la que llegó una comisión de derechos humanos de la OEA. Quitaron escaleras de mármol y ascensores. Los presos fueron llevados lejos de allí. No obstante, siempre el sector más terrible fue el sótano. Allí todos debían estar en el suelo, encapuchados, con grilletes y cadenas en sus pies. Ahí también se torturaba, en especial para amedrentar a los otros y así poder robarles confesiones. A algunos se los encerraba incluso aislados del resto. Para muchos, ese fue el último lugar antes de los traslados. Creían que iban al sur del país, pero en realidad los movían hasta Aeroparque, hacia los vuelos de la muerte. Las paredes están descascaradas, las tuberías oxidadas, los pisos manchados por el tiempo. Tiempo que parece congelado en la ESMA y donde, 30 años después, lo único que no se apaga es el recuerdo y la memoria. El 6 de enero de 1998, el presidente Carlos Menem, durante su segundo mandato, un día de Reyes, firmó un decreto ordenando la demolición del edificio de la ESMA. En su lugar debía levantarse un símbolo de la Unión Nacional. Pero la justicia suspendió la medida por considerar al predio, a esta ESMA, un patrimonio cultural y, claro, por su valor probatorio en diversas causas judiciales. Bueno, se evitó así que ocurriera con esta ESMA lo mismo que ocurrió con innumerables centros clandestinos de detención. Se destruyeron, se demolieron, como si nada hubiera pasado. En muchos de ellos, la arqueología aún hoy busca evidencias. Busca la verdad, que está enterrada, bajo tierra, pero inalterable. Represión, desaparición y exterminio. Este fue el plan perfectamente planeado por los altos mandos de las Fuerzas Armadas para perseguir a los opositores políticos. Con el golpe militar del 24 de marzo se intensificó la llamada lucha antisubversiva y para eso el Estado terrorista montó más de 500 centros de detención clandestinos en todo el país. Cada uno de esos edificios tuvo una función en un plan perfectamente pensado y diseñado que se extendió a lo largo de la República y que fue instrumentado por una conducción única, planificada por las Fuerzas Armadas. Según la CONADEP, la represión estaba dividida en 4 momentos: el secuestro, la tortura, la detención en los centros clandestinos y finalmente la ejecución. Estos laboratorios del horror estuvieron marcados por la perversión y la crueldad. Estas pautas programáticas se insertaban dentro de un edificio, transformaban a este edificio en gran parte y lo que debían es cumplir exactamente con lo que es digamos, el sistema de exterminio ya en términos más generales. El Vesubio, también lo llamaban Puente 12 o El Banco. Estaba ubicado en Avenida Richeri, Camino de Cintura. El predio pertenecía al Servicio Penitenciario Nacional. Era un terreno con 3 casas, cada una tenía una función preestablecida. En ese lugar había grilletes a la altura del piso y algunas que otras colchonetas donde se amontonaban allí los desaparecidos en espera del interrogatorio y de la tortura. El Olimpo fue otro de los centros, símbolo de la represión ilegal. Funcionó desde enero de 1977 hasta principios de 1979. Dependía del ex comandante del primer cuerpo del ejército, Carlos Suárez Mason. Allí, para la justicia, hubo entre 600 y 800 personas detenidas que fueron víctimas de las peores vejaciones. Vos estabas prácticamente, sobre todo al principio, físicamente destruido. Vos te traían no solamente ya los golpes, después vas a la picana, después vas a la cadena, después vas al latigazo, y en mi caso después de los latigazos me dejaron tirada con agua y sal, por ejemplo. Por un lado estaba la ambivalencia, mantener la esperanza de que ibas a salir o que ibas a sobrevivir, y por otro lado
también la certidumbre, entre comillas, de que te iban a matar. En enero de 1979 este lugar fue desmantelado y más tarde reutilizado por la Policía Federal como centro de verificación automotor. Desde mayo del año pasado fue cedido a la ciudad de Buenos Aires con un fin: homenajear a las víctimas y así mantener viva la memoria. Pretendemos, los sobrevivientes, que sea un lugar donde hubo tanta muerte, tanto dolor, que sea un lugar de vida, que sea un lugar donde se pueda construir algo, para que los jóvenes, primero para que nunca más vuelva a pasar esto y que sepan los chicos lo que pasó en nuestro país. La mansión Seré. Por aquí se ingresaba al horror. En esta mansión ubicada en el partido de Morón operaba la Fuerza Aérea. En 1978 fue incendiada y más tarde demolida. Desde hace 5 años, con la colaboración de los sobrevivientes, un grupo de geólogos y arqueólogos comenzaron las excavaciones de los restos de este campo de detención. Trabajos que intentan dejar al descubierto las marcas que dejó la historia más oscura del país. Recuperar ya el espacio, que es el perímetro total, pisos, sótanos y elementos estructurales que se encuentran con los testimonios de ex detenidos, ya son puntas para seguir ratificando lo que por acá pasó. A través de la memoria, este lugar que quede nuevamente a la luz y sea usado por toda la comunidad. Y lo mismo se está realizando en el Club Atlético, ubicado en la avenida Paseo Colón entre Cochabamba y San Juan. El edificio de 3 plantas donde funcionó un centro de detención y tortura fue demolido para la construcción de la autopista 25 de Mayo. En las 2 etapas de excavaciones se encontraron objetos que dan cuenta de los interrogatorios, los métodos de tortura, la concentración y la ejecución de los detenidos. Este es un proyecto extendido que intenta hacer visibles en la trama urbana el plan represivo y la clandestinidad de estos centros de terror. Pasaron 30 años. Aún hoy no existe una autocrítica formal de los partidos políticos por lo que hicieron o por lo que no hicieron para evitar la irrupción militar. Si existe una autocrítica militar sobre los hechos aberrantes cometidos por las Fuerzas Armadas, es el histórico pronunciamiento del general Martín Balsa. Por el lado de los grupos armados, el líder de Montoneros, Eduardo Mario Firmenich, realizó lo que dijo era una autocrítica. Aunque terminó reivindicando asesinatos en nombre del pueblo. Delinque quien vulnera la Constitución Nacional. Delinque quien imparte órdenes inmorales. Delinque quien cumple órdenes inmorales. Delinque quien para cumplir un fin que cree justo emplea medios injustos e inmorales. La autocrítica formulada hace 11 años por el general Martín Balsa en su momento sacudió a la sociedad toda. Mario Firmenich, líder de Montoneros, también en 1995 decidió aceptar errores. Políticamente, el error fue de naturaleza ideologista y militarista. Ante la evidencia de aberraciones de lesa humanidad contra familiares, amigos y compañeros, seguramente no fuimos capaces de luchar cumpliendo el precepto cristiano que nos manda a amar a nuestros enemigos. De haberlo hecho, se habrían evitado dolorosos daños completamente ajenos a la justicia pretendida. Le pregunto, dentro de eso que ustedes no hicieron, el secuestro del general Aramburu, ¿cómo lo vive usted? Es decir, ese fue un secuestro, fue un hombre que intentó ser vejado después de ser asesinado, que ustedes mismos asumieron que lo habían hecho. No, lo hemos respetado e inclusive públicamente hemos orado por él. Y también ahí aprendí que no había que odiar al enemigo. Pero lo asesinaron. Fue un acto que no decidimos nosotros, lo decidió el pueblo. ¿El pueblo? El pueblo. Estaba decidido por el pueblo. Para el historiador Mario Pacho O'Donnell, ambas autocríticas, aún diferenciadas en estilo y contenido, requieren un tercer sinceramiento, el sinceramiento político y social. Vamos a contar, sobre todo a los jóvenes, a nuestros hijos y a nuestros nietos, por lo menos a mí que me gusta mucho la historia, me gusta contar las cosas como fueron. El proceso no hubiera sido posible sin la activísima participación de los civiles. Yo digo que desde el mismo momento en que falleció el presidente Perón, comenzó a gestarse el golpe de Estado. Y le dijimos a la presidenta,
presidente, nuestro gobierno está sentenciado. Acá lo único que podemos elegir es de qué forma vamos a caer. Toda interrupción del orden constitucional es una derrota de la democracia. Pero en esta oportunidad se produjo, si bien contra un gobierno que ya había comenzado la violencia a través de la 3A de López Rega, se produjo, digo, el inicio de un proceso tremendo de la Argentina que no podrá olvidar nunca. Evidentemente también había excusas para hacerlo, como es la violencia de lo que se llamaba la subversión. Para O'Donnell, funcionarios varios, economistas, periodistas y gremialistas, entre otros grupos, fueron elementos imprescindibles antes y durante la dictadura. El historiador propone incluso dejar de hablar de dictadura militar, término que a su juicio le sirve de escudo a la clase política en general. Creo que la clase política, como usted la llama, resuelve el tema hablando de dictadura militar. Por eso si hiciéramos eso tan simple, de no decir más dictadura militar, si realmente nos acostumbráramos a hablar de dictadura cívico-militar, habríamos dado un paso adelante en la posibilidad de comprender mucho más cabalmente lo que sucedió, ¿no? Se produjo una situación de alguna manera de empates, de idas y vueltas, y el golpe del 76 fue el corte brutal a esa situación y la imposición de todas las condiciones que se habían intentado a partir de 1955 mediante el uso de una fuerza absoluta, sin límites, ni éticos, ni políticos, ni cronológicos, con la idea de un gobierno que debía durar décadas y que debía remodelar la sociedad argentina sin ningún tipo de condicionamiento ni limitación. Se intenta, digamos, superar realmente esa herencia maldita que dejaron los años de la dictadura. Señores jueces, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Silencio en la sala. La instalación del miedo a través del terror. Pero todo esto, en términos culturales, es muy lenta la recuperación. Y en eso estamos. Una recuperación que demanda mucho tiempo y que se construye entre todos. ¿Qué nos dejó la dictadura y qué hicimos los argentinos para cambiar la historia? En instantes, herencias del golpe, 30 años después, en directo desde la ESMA. Del golpe y de sus consecuencias económicas. El único civil que formó parte de los más altos puestos del régimen militar, del gobierno militar, fue José Alfredo Martínez de Hoz. El ministro de Economía de la dictadura. 30 años no es nada, ese es el tango fatal de la dictadura. La perversidad de la dictadura consiste en que sus semillas florecen ahora en democracia. Florecen en los años siguientes y son un florecimiento en inconductas que no se corresponden con la construcción de ciudadanía que la democracia necesita. Retomando la metáfora del escritor Mempo Giardinelli, el economista Daniel Muchnik apunta a la raíz oculta de aquella cosecha. Aquella dictadura se pudo implementar por la obra de un grupo de economistas que estaban trabajando para el establishment, que de alguna manera diseñó una estrategia de aperturismo que llevó a la ruina de la industria nacional, de beneficios para el sector financiero y de otra serie de triquiñuelas que implicaba desempleo, que implicaba marginalidad social, y para eso se requería la fuerza militar. Alcira Argumedo, socióloga, agrega que el gobierno de facto llegó para quebrar la resistencia frente a un cambio drástico de receta económica. Si antes el keynesianismo decía que la dinamización económica y la ganancia empresaria venían de la demanda, y por lo tanto la demanda dependía de buenos salarios, ya sean los salarios de bolsillo o los del estado de bienestar. Para el neoliberalismo, la dinamización proviene de la oferta, es decir, de la capacidad empresaria de bajar o de ofrecer al menor costo posible productos y servicios.
Para estos, el salario es un costo de producción y por lo tanto cuanto más bajo mejor. El historiador Norberto Galazo explica cómo la represión de ayer sirvió para que hoy los referentes adrede falten. Con la excusa de la guerrilla, ellos selectivamente no solo atacaron a la guerrilla, sino que asesinaron cuadros medios sindicales y políticos cuya ausencia se nota. Y si uno de los principales problemas es el abismo entre la vieja generación y los pibes, porque no hay ese mundo político de los sectores de mediana edad, muchos han desaparecido. El sacerdote Eduardo de la Serna asegura que el legado de la dictadura subsiste todavía en ciertas expresiones cotidianas. Vuelve a aparecer de un modo más larvado, en algo andarían, algo habrán hecho, ¿no? A mí no me pasó nada, yo durante esa época estuve bien, ¿no? A mí nunca me pararon, ¿no? Pero yo personalmente creo que esa actitud media autoritaria, necesitada de autoridad firme, ¿no? Revela una sociedad bastante inmadura. Y eso también es herencia. El profesor Isabelino Siede cree que revisar el pasado ayuda a cuestionar aspectos negativos del presente. Creo que también las generaciones futuras se van a preguntar cómo es posible que hoy dejemos que haya chicos que recorran las basuras, los tachos de basura de Buenos Aires o de la Argentina, de las grandes ciudades, buscando qué comer, o que las generaciones futuras nos pregunten cómo fue posible que dejáramos desmantelar buena parte de las acciones y de las funciones del Estado y que no estuviéramos protegiendo esto que fue la organización del espacio público de las generaciones anteriores para quienes nos siguen, ¿no? Creo que mirar la dictadura con perspectiva histórica es también una oportunidad para mirar el presente y empezar a develar aquello que parece que no está ocurriendo a nuestro alrededor y que en realidad está ocurriendo y nosotros no estamos mirándolo. Lo que pasa es herencia de lo que pasó y la dictadura no pasó en vano. La CONADEP documentó más de 9.000 casos de personas desaparecidas, dejando en claro que había muchos otros, pero que no habían sido denunciados. Los organismos de derechos humanos dan cuenta de 30.000 personas desaparecidas. Es una generación diezmada y los efectos del miedo no iba a ser en vano. Después de aquella tierra arrasada, el escritor Mempo Giardinelli juzga necesaria pero extremadamente ardua la reconstrucción de la identidad nacional. Y todo esto tiene que ver con apropiaciones que hizo la dictadura. La apropiación de los símbolos patrios, la apropiación del concepto de autoridad para convertirlo en autoritarismo, la imposición, la censura, la promoción de la autocensura, la instalación del miedo a través del terror. Bueno, todo esto, en términos culturales, es muy lenta la recuperación. Y en eso estamos. Entre las tareas a emprender, el historiador Norberto Galazo agrega la de rediscutir el presente con paciencia para mejorarlo. Cuando uno dice democracia, libertad, decimos libertad para quién, democracia para quién. Yo creo que ahí hay un proceso interesante. Pero, claro, uno lo querría inmediato, vertiginoso. Yo por mi edad, pero la historia tiene sus tiempos, la historia hace madurar un proceso de aparición de una alternativa, de un programa, de un proyecto, y lo madura y a veces tarda tiempo y a veces se produce rápidamente, ¿no? Más asignaturas pendientes se extienden a las aulas, opina el profesor Isabelino Siede. Fueron profundas, dice, las huellas del autoritarismo. Ahora, frente a eso, la democracia también atravesó periodos de crítica de cualquier ejercicio de la autoridad. Entonces, uno de los efectos que hoy estamos viviendo es tratar de construir qué significa una autoridad democrática dentro de la escuela. Nos damos cuenta de que, así como hay una crisis de la autoridad en el espacio público, hay una crisis de la autoridad dentro de la escuela. Y esa búsqueda de criterios de lo que significa una autoridad democrática, creo yo que está muy marcada por lo que fue el periodo de la dictadura en las escuelas. El periodista Diego Bonadeo evoca una frase que su colega Jorge Sábato expresara en 1983. Los milicos se van, pero nos dejan el campo minado. El deporte en su estado puro, dice Bonadeo, procura eludir esa amenaza. Yo creo que el deporte en parte fue una isla, en parte. El juego por lo menos lo fue. No pudieron los grandes poderes impedir que aparezca, por ejemplo, Messi
o que aparezca el Kun Agüero. No pudieron impedirlo. Sí, la dictadura creó una cultura que fue profundizada por el menemismo especialmente y que no ha cambiado, que es el tema de lo periférico respecto del deporte. Y esto tiene que ver mucho con los medios. Tiene que ver con la exacerbación de valores que son disvalores en realidad. Tiene que ver con discusiones que no tienen que ver con los juegos. Y cuando digo juegos hablo de la cosa lúdica que tiene que ver con el hockey, con el fútbol, con el rugby, con todo. Miguel Cantilo escribió La marcha de la bronca antes que el gobierno de facto lo empujara al exilio. Aquella canción le agregaba a la bronca la esperanza con los dos dedos en B. Ese sentimiento debería perdurar hoy, sostiene el músico. A la dictadura en sí, pero pienso que no sirve de nada todavía estar agarrados a un rencor permanente, a un apretar de puños y dientes cada vez que viene ese recuerdo. Creo que es importante, sobre todo ahora que son 30 años, tomar una distancia y darse cuenta que algo tenemos que haber aprendido. Haber aprendido lo que pasó, no hay mejor lección, para que no vuelva a pasar, porque la dictadura no pasó en vano. Es bueno decir que a 30 años, en la Argentina de hoy, a nadie se le ocurriría pensar en un golpe militar como la forma de resolver los problemas del país. La joven democracia resistió incluso la peor de las crisis de nuestra historia argentina en 2001, esa que sumergió en el empobrecimiento a la mayoría de la sociedad. Sin embargo, sigue siendo una asignatura pendiente que nos debe importar a todos, el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Y estos 30 años del golpe bien pueden ser un llamado a la sociedad, a los ciudadanos argentinos, para que esa desconfianza, ese rechazo en la política deje de ser rechazo precisamente y se transforme en compromiso, en participación. Porque no nos podemos permitir otro fracaso como país. Agradecemos a la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la Nación y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por habernos permitido esta noche ser el primer programa en transmitir en directo desde la Escuela de Mecánica de la Armada. También queremos agradecer especialmente a la Asociación Memoria Abierta, que nos ha permitido acceder a sus archivos y documentos recopilados con mucha precisión durante el tiempo. A esa base de datos pertenecen estos retratos de diario del golpe. Queremos agradecerle a usted por acompañarnos, por tomarse este tiempo para la reflexión, que también hace. Buenas noches, país. venir, que vengan, les presentaremos batalla. Yo conocí ahí el miedo, el horror, el terror, todo ese tipo de sensaciones. Por un lado estaba la ambivalencia, mantener la esperanza de que ibas a salir o que ibas a sobrevivir, y por otro lado también la certidumbre, entre comillas, de que te iban a matar. Señores jueces, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más.